Hernández Licona, él es director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Él encabezó el Coneval, esta institución del Estado mexicano que atiende las políticas sociales, las que van en un sentido de manera correcta y las que pone bandera roja, en las que dice, oigan, aquí se está duplicando este programa, aquí hay un programa social en un municipio que también tiene el gobierno federal, podemos utilizar estos recursos de mejor manera. Gonzalo, primero, gracias. Es sábado, es fin de semana, iniciando el año, estamos todavía medio de vacaciones, así que agradezco doblemente que nos tomes la comunicación a través de Zoom. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Jaime, ¿cómo te va? Pues bien. Aquí madrugando contigo. Ya lo veo y lo agradezco doblemente, mi querido Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo ves y cómo lees y cómo analizas la declaración del presidente? Mira, a ver, el presidente es una persona que en las mañaneras miente mucho sobre datos, sobre cómo le va al país, sobre estamos bien, o sea, tiene muchas mentiras sobre lo que sobre la situación del país según él, que contrastan muchísimo con lo que dicen los datos del INEGI, del propio Coneval, en fin, ¿no? Pero lo que sí ha sido sincero desde hace muchos años es en su intención, Jaime. El presidente, desde antes de tomar posesión, desde hace muchos años antes de ser presidente, él ha sido muy claro en que para él el tema del poder es esencial, ¿no? ¿Habrá que criticarlo por eso? Pues no, yo creo que el señor nos dice con claridad, a mí lo que me importa en mi desempeño, lo que me importa al llegar a la presidencia, lo que me importa en gobernar, es el poder, ¿no? Es decir, para muchos gobernantes el poder es relevante, ¿no? Aquí la crítica me parece más relevante es que un gobernante no solamente debería detentar el poder y ejercer el poder y tener más poder. La crítica es que un gobernante, lo que buscamos cuando tenemos un gobernante, que al final de cuentas es el empleado de los mexicanos, Jaime, porque su sueldo, su Palacio Nacional, todo lo que el presidente usa, hace, su sueldo y el dinero que él usa en política pública es de los mexicanos. Entonces, estrictamente hablando, el presidente es nuestro empleado, claro, junto con todo su gabinete. Entonces, cuando tú eliges en un país democrático, tú eliges un gobernante y quieres que dé resultados en materia de pobreza, en materia de desigualdad, en materia de seguridad, en todos los ámbitos. Y por lo tanto, el poder, que es relevante, también tiene que venir con un tema de resultados. Y eso es lo que no ha pasado cuando tú tienes un presidente que busca exclusivamente el poder en su ejercicio de gobierno, ¿no? ¿Y qué hacer en un país con tanta desigualdad, en un país donde se ha invertido y se ha pues generado diagnóstico tras diagnóstico tras diagnóstico de cómo debemos atender la pobreza y cómo poder generar mayor igualdad y oportunidad para todos en esta gran nación como es México? Y no es cliché, Gonzalo, tú lo sabes muy bien, tú fuiste funcionario público. ¿Qué hacer entonces? Mira, vamos a ver qué no hacer. A ver, la política social del presidente López Obrador es básicamente una entrega de apoyos monetarios, ¿cierto? Sí. Esa es básicamente su política social. Lo han hecho, otros gobiernos han entregado apoyos monetarios porque debe ser parte de la política social, pero no puede ser lo único. No puede ser lo único si tú quieres que la pobreza se reduzca y desaparezca, y si tú quieres un país más parejo. ¿Por qué? Porque la lana es insuficiente. Te pongo un ejemplo, varios ejemplos, pero uno muy concreto. Si tú le das un dinero a un estudiante, a un joven, para ir a la escuela, y no inviertes en escuela, y no inviertes en escuelas de calidad, estás solamente tomando una foto parcial de la política social y estás dando un apoyo que va a ser insuficiente para que esa persona salga de la pobreza el día de mañana por sus propios medios. Claro. Entonces, cuando tú combinas la frase del presidente que tú acabas de poner con el hecho de cómo va la política social, queda claro, Jaime, que
lo que le interesa al presidente Sí. es que la población le aplauda, vote por él y lo apoye dando dinero, que es una forma muy contundente de apoyar. Si tú me das a mí una lana permanentemente, pues yo te voy a aplaudir y te voy a agradecer, y si me dices, Jaime, con mucho gusto lo que usted diga, señor Jaime. Entonces, sí, la lana da apoyos, la lana es importante para el día a día, pero la lana es insuficiente para una política social con base en derechos. Porque el derecho, Jaime, tiene que ver, en mi caso social, de poder acceder al servicio, que el servicio exista y que sea de calidad. Igual pasa con la salud. Si tú no inviertes en la calidad de los servicios de salud, estás dándole a la población un apoyo solamente monetario y por lo tanto insuficiente. Y esa es la historia del sexenio actual, que ha sido a base de billetazos, que insisto, si tú lo combinas con la frase que tú pusiste, donde hay que apoyar a los pobres para que luego nos apoyen a nosotros, bueno, al presidente, queda claro que entonces dar lana es la vía para ejercer ese poder y que haya ese apoyo de la población, que es lo que el presidente busca sobre todo. Bueno, interesante. Estamos platicando con Gonzalo Hernández Licona. Él es director de la Red de la Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Gonzalo, lo que ocurre en México y lo que ocurre con los programas sociales, y bien lo señalas, el compromiso es claro, el mensaje del gobierno es claro. Vamos a incrementar este tipo de apoyos a los adultos mayores, a los jóvenes que no tienen oportunidades. También se requiere de políticas públicas que hagan sustentables este tipo de ayudas y de apoyos, porque tú bien lo comentas, ahorita me abriste los ojos de manera muy contundente. Qué bueno que apoyas al estudiante, con una beca, con lo que quieras, pero ¿estás apoyándolo con el magisterio, quitándolo de las garras de estos vicios que hemos visto durante décadas? ¿Estás mejorando la infraestructura escolar? ¿Estás mejorando un sistema? ¿Le estás comprando a PISA, a la OCDE, poder calificar a tus maestros para que sean maestros de excelencia? Pues no estamos haciendo entonces la tarea completa, ¿no? Este país es un país desigual. De hecho, la bandera de desigualdad, la bandera de pobreza, ha sido una de las banderas más importantes de López Obrador. Es una de las razones por las que está hoy en la presidencia. Entonces, el diagnóstico, digamos, es adecuado. La bronca son las soluciones. Y otra vez, si uno quiere un país mucho más igualitario, uno quisiera que el día de mañana hubiera alumnos y alumnas con chances similares de éxito, con chances similares de acceder a los mejores puestos, ya seas mujer, hombre, indígena, blanco, negro, amarillo, cualquier preferencia sexual. La desigualdad finalmente es tan grande en México porque parte del origen. La población indígena accede a menos cosas que la población no indígena. Las mujeres acceden a menos cosas que los hombres. Y eso implica poder avanzar desde la educación, desde el acceso a la salud, desde el acceso a la seguridad social, a los derechos sociales básicos. Si eso no lo tienes parejo, Jaime, y es a base de pura lana lo que tú estás queriendo hacer, sí, nunca vamos a igualar este país, porque la niña indígena que recibe una beca por secundaria, por preparatoria, claro, y que no tiene una calidad en la preparatoria, no va a poder pasar de ahí. Igualar. Gonzalo, ¿me dejas brincar el corte comercial que llega de manera automática y seguimos en el tema? Órale. Vamos a la pausa, regresamos. Somos las 8:45, seguimos platicando con Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de la Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Él fue titular del Coneval, este organismo del Estado mexicano que califica, atiende las políticas públicas, lo que sí, lo que no, la manera correcta de implementar esto. Porque, Gonzalo, gracias por permitirnos esta charla y estos minutos en el corte comercial. Hay que decirlo también, ayudas, apoyos sociales desde el gobierno del presidente López Obrador como jefe de gobierno, desde el presidente Fox como presidente de la República, se han instaurado y la brecha no se ha cortado. Todo lo contrario, Gonzalo. Es que déjame insistir en el hecho de que para que el país avance en materia de justicia social, y cuando digo justicia social, insisto,
Jaime, en el hecho de que quisiéramos, o al menos muchos quisiéramos, la sociedad quisiera que las oportunidades de las personas fueran más o menos similares y que no los indígenas nunca lleguen a tener la posibilidad de los no indígenas o que las mujeres no lleguen a tener los chances de los hombres o cualquier diferencia entre personas, que esa no sea la limitante. Y para que eso suceda, para que haya igualdad, requerimos que desde el inicio se cumplan cabalmente los derechos sociales para todos. Y eso implica que en educación, en salud, en seguridad social, en alimentación, todos de manera multidimensional, todos tengamos ese acceso mucho más igualitario. El dinero que otorga el gobierno es una parte, es una fracción de eso que es importante, pero que no alcanza. Cuando tú exageras en que solamente la política social es dar dinero, estás enfatizando que te interesa que te aplaudan y te interesa mantener a la sociedad contenta para que vote por ti. El ejemplo de adultos mayores es bien relevante. Claramente los adultos mayores requieren apoyos monetarios, claramente eso es cierto. Pero también es cierto, y lo ha visto el presidente desde que era jefe de gobierno en la ciudad, que ese apoyo genera muchos dividendos políticos. Y es por eso que adultos mayores ha crecido de la manera que ha crecido, porque el presidente lo sabe. Y por cierto, no es que le esté dando más lana a los adultos mayores más pobres, le está dando lana, en el caso del programa, a muchos adultos mayores, con el cual la gente le agradece de manera importante, y lo hemos visto en todos los rangos, pobres o no pobres, porque ese apoyo genera apoyo al presidente de la República, y él lo sabe. Entonces, lo que estamos haciendo es una política social eminentemente electorera, eminentemente de apoyos para mantener, digamos, el poder del presidente, y no estamos haciendo una política social con base en los derechos de las personas. Y si es así, pues nunca saldremos de la pobreza de manera estructural y nunca tendremos un país igualitario. Ernesto Zedillo lo decía en su gobierno, este país requiere 30 años de crecer 5% del Producto Interno Bruto de manera constante. También la parte económica deja mucho que desear, no de de otros gobiernos también, Gonzalo. Ahí también la pata de la mesa está coja, ¿no? Mira, qué bueno que lo mencionas, porque la política social no se puede completar sin el tema económico, ¿no? O sea, el empleo sigue siendo la mejor vía para no tener pobreza, y lo hemos visto en todos los países que han reducido la pobreza. El crecimiento y el empleo que genera el crecimiento son la parte más relevante que complementa la política social, o al revés, que la política social complementa al empleo. Entonces, en un país donde se crece muy poquito y en ese sexenio se ha decrecido per cápita, es muy difícil acabar con la pobreza. No hay política social, Jaime, que aguante un crecimiento cero o negativo en un país, ¿no? O sea, no hay claro. forma. Es como si en la casa tenemos los ahorros de la abuela y nos vamos gastando en darle apoyo a los miembros de la familia, y nadie trabaja, o nadie es productivo, o nadie genera ingresos. Bueno, pues un día se va a acabar la lana, y no estamos generando una política social que apoye el crecimiento económico de la familia. Entonces, sin crecimiento económico no se puede. Y este gobierno, pues también, y así lo veo yo al menos, Jaime, no está haciendo lo conducente para tener una política social, porque está ahuyentando a la inversión. O sea, un presidente que trata tan mal a la iniciativa privada, excepto a 3 o 4 grandes inversionistas, me parece que es un gobierno que lo que hace es inhibir la inversión, inhibir el empleo e inhibir el crecimiento económico.
Que es un poco lo que decía Justin Trudeau, ¿no? En estas declaraciones que le hizo a la agencia Reuters, ¿no, Cintia? Lo destacábamos hace unos minutos, que iban en esta reunión trilateral que tendrá Biden, el presidente López Obrador y el presidente Justin Trudeau, pues que se potencien estos acuerdos. Y pues, ¿qué palabra utilizó Justin Trudeau en ese sentido, Cintia? ¿Nos puedes recordar las declaraciones propias que dijo? Porque es muy interesante lo que señaló. ¿Nos comentas? Sí, decía precisamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador debía entender que el país forma parte del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y tiene que cumplir con las reglas del pacto comercial. Eso sí, exactamente, o sea, así de claro, ¿no? Y tenemos una gran oportunidad, el nearshoring, todo lo que está dejando de hacer Estados Unidos con China lo podemos hacer aquí. Totalmente. El litio, vaya, tantas cosas, ¿no? O sea, México tiene un potencial tan grande para aprovechar lo que China no está en el mejor momento para aprovechar y tomar mercado. Pero al presidente no le interesa eso. El presidente le interesa el poder. Déjame insistir en eso. Y todas las decisiones del presidente tienen que ver con poder. Por ejemplo, no le gusta cómo funcionan las líneas aéreas mexicanas, pues ahora va a meter una línea aérea del ejército, por favor, para gastar lana que no tenemos. y entonces en su mente él dice, bueno, yo me quiero fregar a las líneas para que vean que hay que bajar los precios. O sea, en vez de tener una política de competencia, en vez de tener una política económica adecuada, en vez de fomentar la inversión, en vez de que los mexicanos estemos contentos de invertir nuestro dinero en México desde el sector privado, el gobierno inhibe y dice, aquí el que manda soy yo. Aquí yo tengo la capacidad de echar abajo un aeropuerto que lleva el 30% porque yo quiero mostrarles, llegando después de ganar la presidencia, que el que manda soy yo. Aquí el tema es de poder. Entonces, cuando tú tienes como elemento central el poder, los otros temas no les pones atención e inhibes. O sea, en el caso de la iniciativa privada me queda claro que hay un conflicto bien grande donde el presidente cada día a ver con quién se pelea y a ver con qué mote de conservador llama a la gente que quiere invertir, porque aquí solamente se tiene que mover el país de acuerdo a lo que el presidente dice, lo cual es gravísimo. Híjole, delicado, grave, y más en un entorno tan complejo, ¿no? Un 2023 que se perciben nubarrones de recesión a nivel internacional. Estados Unidos nos va a jalar esa cuestión económica. Sí tenemos un peso muy fortalecido, ciertamente, pero por otros agentes y otras cuestiones, eso hay que también destacarlo, ¿no? Mira, y si lo combinas con algunos empresarios que saben que les va bien, si tienen al presidente contento, entonces tú tienes unos empresarios pocos, que no se quejan, porque si se quejan el presidente los amuela. Entonces tú tienes a los Slims y los Salinas Pliego, pues muy aceptando lo que el presidente dice, no se quejan, porque si se quejan les va mal a ellos. Uh-huh. Entonces, pues tú tienes, como muchos otros años, a empresarios clave, pues a las órdenes del presidente. Qué cosa. Pues Gonzalo Hernández Licona, siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias por estos minutos. Te deseo un excelente inicio de 2023 y que sea un buen año para todos. Cuídate mucho. Un abrazo, Jaime. Felicidades. Que estés muy bien. Es Gonzalo Hernández Licona. Él es director de la Red de la Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Y bueno, pues fue titular del Coneval. Vaya, si hay alguien que sabe sobre políticas públicas que buscan atender el tema o la lucha contra la pobreza, ese es Gonzalo Hernández Licona.